El celular vibró a las 2:13 de la madrugada y la pantalla iluminó el techo como si alguien hubiera abierto una herida blanca en la recámara. Renata abrió Sala Maguey. Leí la notificación 3 veces. A mi lado, la cama estaba vacía. El aire olía suavizante de lavanda y a lluvia encerrada. Afuera, la Ciudad de México seguía respirando con ese ruido bajo de motores lejanos, perros inquietos y agua corriendo por las coladeras. Me quedé sentado, la sábana enredada en la cintura, mirando el mensaje de la cerradura inteligente de mi estudio. Sala Maguey era nuestra sala de juntas, nuestra como empresa, mía como deuda. Renata no tenía nada que hacer ahí a esa hora. Busqué su lado de la cama con la mano, como si el colchón pudiera darme una explicación. Todavía estaba tibio. Eso fue peor. No llevaba mucho tiempo fuera. En la mesita seguía su liga negra para el cabello, su crema de manos con olor a mandarina y el arete pequeño de perla que se quitaba antes de dormir. El otro no estaba. Tampoco su celular. Me levanté sin prender la luz. El departamento en la Roma Norte se veía ajeno a esa hora. La sala con el sillón gris que compramos a meses sin intereses, las plantas colgantes que ella regaba los domingos, la foto de nuestra boda en Tepoztlán, donde Renata sonreía con la cabeza recargada en mi hombro y yo traía la corbata torcida porque mi mamá me había abrazado demasiado fuerte. En la entrada estaban sus tenis blancos. No llamé, no todavía. Abrí la app de la cerradura. La notificación seguía ahí, limpia, exacta, sin drama. Renata abrió Sala Maguey, usuario autorizado. Acceso concedido. La palabra autorizado me pegó en la boca del estómago. Yo le había dado acceso cuando nos casamos. Por si un día necesitas algo, le dije. Ella se rió, levantó la mano con el anillo nuevo y contestó: por si un día voy a rescatarte de tus entregas eternas, mis jeans, una sudadera y los tenis que estaban más cerca. En la cocina, cafetera soltó un clic automático. Renata la programaba todas las noches. A las 6 estaría listo el café, aunque ella no estuviera. Tomé las llaves del coche. Antes de cerrar, miré otra vez la foto de la boda. Su velo se movía en el aire, congelado por el fotógrafo. Mi mano apretaba la suya. Atrás, mi madre lloraba con un pañuelo bordado. En la mesa de regalos, Sebastián había dejado una pluma fuente verde, pesada, con nuestros nombres grabados. Para que firmen cosas grandes, nos dijo. En ese momento me pareció elegante. Esa madrugada, no sé por qué, pensé en esa pluma. Manejé por Insurgentes con las manos tensas en el volante. La lluvia había dejado el asfalto negro y brillante. Los semáforos cambiaban para nadie. Pasé junto a puestos cerrados de tacos, farmacia abiertas con luz enferma, un camión de basura rechinando contra la banqueta. Mi estudio estaba en una casona remodelada de la colonia San Rafael. Un espacio angosto de techos altos, donde diseñábamos marcas para restaurantes, mezcalerías pequeñas y negocios que querías parecer más grandes de lo que eran. Yo había levantado ese lugar con 2 laptops, 3 préstamos y muchas noches sin dormir. Se llamaba Nopal Negro. Renata odiaba el nombre al principio. Suena a fonda gótica, me dijo la primera vez, después lo defendía frente a otros. Es memorable, decía. A Mateo le salen esas cosas. Estacioné frente a la casona. El letrero de acrílico se veía mojado, Nopal Negro, branding y estrategia. En el segundo piso una ventana tenía luz, no era la recepción, era Sala Maguey. Subí sin usar el elevador. Las escaleras olían a humedad y a trapeador. En el descanso del primer piso el foco parpadeaba. Me detuve antes de llegar arriba, escuché una risa baja, cortada. Luego el golpe suave de una silla, mi mano se cerró alrededor del barandal. Sentí el metal frío, pegajoso. La garganta se me secó, no abrí de golpe. No hice una escena, no sé de dónde saqué esa calma. Tal vez de la parte de mí que todavía quería equivocarse. Pasé mi tarjeta por la puerta principal. El lector hizo un pitido. El estudio estaba casi oscuro. Las plantas de la recepción parecían manchas negras contra el muro blanco. Olía a café viejo, cartón húmedo y algo más, clavo. Ese olor dulce y picante que queda en la lengua. Caminé hacia la sala. La luz se apagó antes de que llegara, me quedé en el pasillo. Renata, mi voz salió más baja que esperaba, silencio y luego un murmullo, un roce. Algo metálico cayó al suelo, abrí la puerta, la sala estaba vacía. La pantalla seguía encendida, mostrando el fondo azul de la computadora de reuniones. En la mesa había 2 vasos de vidrio. Uno tenía una marca de labial color vino en el borde, el otro tenía restos de mezcal, una silla estaba fuera de lugar. La ventana que daba al patio interior estaba abierta. La cortina se movía con el viento frío.
Sobre la mesa, junto al control del proyector, había una servilleta doblada en forma de barquito. La reconocí al instante. Sebastián hacía eso con todas las servilletas, con recibos, boletos, notas adhesivas. Lo hacía mientras pensaba, mientras negociaba, mientras escuchaba a un cliente. Doblaba el papel hasta convertirlo en un barquito ridículo y luego lo dejaba junto a su taza. Pero Sebastián estaba en Monterrey esa semana, o eso había dicho. Me acerqué a la sala. Debajo, junto a una pata negra de metal, había un botón blanco, pequeño, forrado de tela. Con un hilo suelto lo levanté, no tuve que compararlo con nada. Era de la blusa que Renata usó esa tarde. Una blusa color crema con botones de tela, la que se ponía cuando tenía juntas importantes en la fintech. Yo mismo se la había botonado mal una vez, en el coche camino a cenar con mis papás. Ella me había dado un manotazo riéndose. Ni para desnudarme sirves con paciencia. Cerré los dedos sobre el botón, la puerta del baño se abrió. Renata salió despacio, traía el cabello suelto y húmedo en las puntas. La blusa crema estaba metida a medias en el pantalón, le faltaba hasta el segundo botón. Tenía los labios despintados y una línea roja cerca de la comisura, como si se hubiera limpiado rápido. Al verme se quedó quieta, no gritó, no preguntó qué hacía ahí, solo levantó la mano al pecho justo donde faltaba el botón. Mateo. Mi nombre no sonó como saludo, sonó como algo que se cae. Miré detrás de ella. El baño estaba vacío. La ventana del patio abierta. El edificio contiguo tenía una escalera de servicio que conectaba con la azotea. Lo sabía porque yo mismo había peleado con el administrador por esa seguridad. ¿Con quién estabas? Renata parpadeó. Una gota de agua le bajó por el cuello. Vine por unos documentos. Le mostré el botón sobre la palma. Ella miró mi mano. Luego la mesa. Luego la ventana. Se me atoró la blusa en la mesa. No contestó. Me acerqué a los vasos. ¿También tomaste mezcal con los documentos? Su mandíbula se apretó. Tenía esa forma de apretar la boca cuando no quería llorar. Yo la conocía. 2 años de casados alcanzan para aprender los silencios de una persona, aunque no alcancen para conocer sus mentiras. Mateo, no hagas esto aquí. Eso me dio miedo, no la mentira, la frase no hagas esto aquí. Como si el problema fuera el lugar. Como si ya hubiera imaginado otros escenarios. Como si llevara tiempo preparándose para una conversación que yo apenas acababa de descubrir. ¿Quién salió por la ventana? Nadie. Me reí sin querer. Una risa seca fea. Nadie dejó 2 vasos, nadie apagó la luz, nadie te arrancó un botón. Baja la voz, estamos solos. ¿No sabes eso? Miré de nuevo la ventana. Por primera vez sentí rabia, no una rabia limpia. No una de esas que salen y se acaban. Era una cosa espesa, caliente, mezclada con vergüenzas. Me ardían las manos. El botón parecía un diente. Dime su nombre. Renata dio un paso hacia mí. Olía su perfume de siempre, jazmín con mandarina, pero debajo estaba el clavo. Ese olor dulce y seco, no era suyo. Déjame explicarte en la casa, dímelo aquí, Mateo, aquí. Ella cerró los ojos y entonces sonó su celular. Estaba sobre una repisa, detrás del proyector. Vibró contra la madera. La pantalla se encendió con un nombre, Diego. Vi el mensaje antes de que ella alcanzara el teléfono. ¿Ya se fue? Renata lo tomó y lo puso contra su pecho. El estudio se quedó en silencio. Diego Luján era chef. 30 y tantos, barba cuidada. Camisas de lino, uno de esos hombres que hablaban de maíz criollo como si estuvieran recitando un poema. Su restaurante en La Juárez acababa de entrar a una lista internacional. Nosotros le estábamos rediseñando la marca para abrir una barra de mezcal. Renata lo había conocido en mi estudio, en mi mesa, con mis muestras. Recordé cómo se rió con él la primera vez. Nada exagerado, nada que ameritara sospecha. Él le había dicho que la fintech sonaba a castigo fiscal, y ella contestó que al menos pagaban a tiempo. Yo estaba junto a ellos, enseñando paletas de color. Qué fácil es estar presente y no ver nada. Diego, dije. Renata no habló. Su silencio fue una firma. Me fui sin cerrar bien la puerta. Ella me siguió hasta la escalera, pero no me tocó. Eso también lo recuerdo. No me tocó, como si mi cuerpo ya no fuera un lugar al que tuviera derecho. Manejé sin saber a dónde iba. Terminé en el estacionamiento de un Oxxo, frente a una avenida vacía. Compré una botella de agua y no pude abrirla. Las manos me temblaban. El cajero me miró con sueño, sin interés, como si cada noche pasaran hombres rotos por ahí. Volví al departamento al amanecer. Renata no llegó conmigo. La cafetera había preparado el café. El olor llenaba la cocina. Me pareció obsceno. Una rutina funcionando sobre una ruina. Me senté en el piso junto al refrigerador.
En la puerta seguía pegado un imán de Oaxaca que compramos en nuestra luna de miel. Renata había escrito debajo, en una nota amarilla: no olvidar cilantro, limón y pagar internet. Vida, eso era lo que dolía, no la escena de la sala, no el botón, no el mensaje, dolía el cilantro, dolía el café programado, dolía su cepillo de dientes junto al mío. Renata llegó a las 7:20, entró despacio, traía la misma ropa, pero la blusa ya estaba acomodada con un segurito. Se había recogido el pelo, tenía los ojos hinchados, dejó las llaves en el plato de barro. Ese sonido me hizo levantar la vista. Quiero hablar, dijo. Yo quiero dormir desde antes de casarme con una desconocida. La frase le pegó. Lo vi en sus hombros, se sentó en una silla, pero no se recargó. Mantenía la espalda recta, las manos juntas sobre las rodillas. Tenía el anillo puesto. Me dio más coraje querer que lo tuviera, fue un error. Ahí estaba. La frase que todos dicen porque no pesa nada. Tropezaste y caíste en mi sala de juntas a las 2 de la mañana. Sé que suena horrible. No suena. Es. Renata tragó saliva. Con Diego empezó en un evento, hace 2 meses. 2 meses. Conté hacia atrás sin querer. Mi cumpleaños, la cena con mis papás, el viaje a Querétaro para ver a su hermana, la vez que me dijo que estaba cansada y se durmió dándome la espalda. 2 meses cabían en muchas noches. ¿Cuántas veces? No sé. La miré, se corrigió rápido. 3, 4. Cuando alguien dice 3 o 4 significa más. 5. En mi oficina, no siempre. Me levanté, caminé hasta la ventana abajo. Un vendedor acomodaba tamales en una vaporera. El vapor subía blanco, suave. La ciudad estaba empezando su día, ignorante de mi pequeño desastre. ¿Por qué? Renata se llevó una mano a la boca. No contestó rápido. Eso fue lo único decente que hizo. Me sentía invisible. Cerré los ojos. Invisible. Tú siempre estabas en el estudio, siempre con Sebastián, con entregas, con deudas, con clientes que te hablaban a medianoche. Yo llegaba y tú estabas viendo pantallas, me decías ahorita. Siempre era ahorita. Me di vuelta. Entonces te acostaste con un cliente. No lo estoy justificando, lo estás decorando. Renata bajó la mirada. Una lágrima le cayó sobre la mano. No la limpió. Diego me escuchaba. Qué noble. Mateo. No. No digas mi nombre, como si todavía significara lo mismo. El silencio se abrió entre los dos. En la repisa, una alcancía de barro con forma de puerquito nos miraba con ojos pintados. Era nuestra alcancía para Japón. La compramos jugando un domingo en Coyoacán. Cada moneda que sobraba iba ahí. Para cuando Nopal Negro sea famoso, decía ella. Hice romperla. No lo hice. ¿Lo quieres? Renata apretó los dedos. No sé. Esa respuesta fue peor que un sí porque, un sí te mata de golpe. No se te deja respirando. Me fui al estudio ese día aunque no debía. No podía quedarme en el departamento con sus cosas. No podía acostarme en la cama y oler su shampoo en la almohada. Llegué antes que todos. Tiré los vasos de sal maguey a la basura. Luego los saqué, los lavé y los guardé. No sé por qué. A las 9 llegó Jimena, nuestra diseñadora junior, con su termo rosa y cara de lunes. ¿Todo bien, jefe? Asentí, no debió creerme. Nadie cree un asentimiento cuando la cara se cae por otro lado. A las 10 llegó Sebastián. No estaba en Monterrey. Entró con su chamarra azul marino, el pelo húmedo y una bolsa de conchas de una panadería cara de la Condesa. Tenía 32 años, pero caminaba como si todos los años le debieran algo. Era mi socio desde hacía un año. Él había puesto dinero cuando el estudio estaba a punto de cerrar. Yo había puesto el nombre, los clientes y las desveladas. Él decía que éramos cerebro y colmillo. ¿Qué pasó, carnal?, me dijo al verme. ¿Traes cara de sat? Dejó las conchas sobre la mesa, olía a clavo, no fuerte. Apenas como una sombra en la boca. Pensé que estabas en Monterrey, regresé anoche. Se cayó la junta, te mandé WhatsApp. No lo había visto. Sacó un chicle de una cajita metálica. Se lo llevó a la boca. Clavo. Siempre masticaba esos chicles raros porque según él el café le dejaba aliento de perro muerto. Todo bien, quise decirle todo, casi lo hice. Sebastián había estado en mi boda. Fue testigo en el civil. Había bailado con mi mamá y cargado a mi sobrino borracho para sacarlo del jardín. Cuando Renata y yo peleábamos por dinero, él me decía, no lleves la empresa a la cama, güey. Pero en la mesa de sala maguey había una servilleta en forma de barquito. ¿Entraste anoche al estudio? Sebastián dejó de masticar un segundo, luego sonrió. ¿No por? La cerradura marcó movimiento. Otra vez, esas madres fallan. Te dije que no compraras tecnología barata. No es barata, pues falla caro. Sacó una servilleta de la bolsa de conchas y empezó a doblarla.
Primero a la mitad, luego las esquinas. Un barquito naciendo entre sus dedos lo miré hacerlo. Él notó mi mirada y dejó la servilleta sobre la mesa. ¿Seguro que estás bien? Renata estuvo aquí. Su cara cambió, pero no como esperaba. No pareció sorprendido. Pareció cansado. ¿A qué hora? 2 de la mañana. Sebastián soltó aire por la nariz. Chale. Esa palabra me perforó. No preguntó por qué. No preguntó si estaba seguro. Solo dijo chale. ¿Sabías? Se quedó callado. Las oficinas tienen sonidos propios. Un teclado en recepción. El motor del refrigerador. Un camión pasando afuera. Ese día escuché cada cosa como si estuviera bajo el agua. Mateo, no sé qué te dijo ella. Te pregunté si sabías. Sebastián se frotó la frente. Vi cosas. ¿Qué cosas? Mensajes. Actitudes. Diego es un cabrón coqueto. Ella, no sé, no quise meterme. Me acerqué a él. ¿No quisiste meterme a mí o no quisiste meter tú? Levantó las manos. Bájale. Estás dolido, lo entiendo. No me administres. No te estoy administrando. Eres mi socio, no mi terapeuta. Y por eso te digo, no hagas una pendejada. Diego es un cliente grande. Ahí estaba Sebastián. Primero la empresa, siempre la empresa. Yo había confundido eso con visión. Mi esposa se está acostando con él. Presuntamente. Le solté un golpe, no fue cinematográfico, no sonó fuerte. Mi puño pegó mal en su pómulo y me dolieron los dedos. Sebastián retrocedió 2 pasos y tiró una silla. Jimena apareció en la puerta, blanca como papel. Salte, le dije. Ella obedeció. Sebastián se tocó la cara. Sus ojos ya no tenían sueño, tenían cálculo. Vas a arrepentirte de eso. Ya me arrepentí de muchas cosas. Ese día cancelé juntas, mandé correos con excusas. Sebastián se encerró en su oficina y no salió hasta la tarde. Renata me llamó 17 veces. No contesté. Diego me escribió a las 6. Tenemos que hablar como adultos. Bloqueé su número. Por la noche, llegué al departamento con la idea absurda de que Renata no estaría. Pero estaba. Había preparado sopa de fideo. La mesa estaba puesta para 2. Casi me doblé. La sopa de fideo era lo que hacía cuando alguno de los dos estaba enfermo. Usaba caldo de jitomate con un chile chipotle entero como mi abuela. La primera vez le salió salada y aún así me comí 2 platos. Te casaste con mi intento, dijo. Ahora el olor llenaba la casa como una súplica. Comí en el estudio, mentí, ella sintió. Tenía los ojos rojos. Se había cambiado a una sudadera mía. Eso me pareció una falta de respeto y una petición de auxilio al mismo tiempo. Diego quiere hablar contigo. Me reí. Qué considerado. Dice que no sabía que estábamos tan mal. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Que nuestro matrimonio estaba en pausa? Renata cerró los dedos sobre la manga de mi sudadera. Yo le mentí también a él. Pobrecito. Le dije que tú y yo ya casi no éramos pareja. Sentí que algo se me hundía en el pecho. Eso le dijiste, no para justificarlo, para convencerme. Caminé hasta la mesa. La sopa seguía humeando. ¿Cuánto de nosotros usaste para acostarte con él? Renata lloró en silencio, sin muecas, sin ruido. Las lágrimas le bajaban y ya. A veces el llanto más cruel es el que no pide permiso. Voy a terminarlo, dijo. No me estás haciendo un favor. Lo sé, lo amas. Tardó otra vez. No como a ti. Me llevé las manos a la nuca. Eso no significa nada, significa que me equivoqué. No. Equivocarse es comprar leche deslactosada por accidente. Esto fue abrir una puerta a las 2 de la mañana con una tarjeta que yo te di. Se cubrió la cara. Bórralo, Mateo. ¿Qué? Lo de la cerradura. El registro, bórralo. Me quedé quieto. Ella bajó las manos asustada de su propia frase. ¿Por qué? Porque si Sebastián lo ve, puede usarlo. Puede hacer un desastre con el contrato de Diego. Sebastián ya lo sabe. Renata palideció, no exagero. Se le fue el color de la cara como si alguien hubiera apagado una luz. ¿Qué le dijiste? Que estuviste en la oficina. ¿Y él qué dijo? Chale. Renata se llevó una mano al estómago. Yo la miré. Por primera vez desde la notificación, algo no encajó. No era vergüenza, era miedo. Renata... Ella se alejó un paso. ¿Qué pasa con Sebastián? Nada. La palabra salió demasiado rápido. A veces una mentira no se descubre porque suene falsa, sino porque llega antes de tiempo. ¿Qué pasa con Sebastián? Nada, Mateo. Renata. Me miró con los ojos llenos de agua. Por favor, no. No supe qué quería que no hiciera, no preguntar, no entender, no odiarla más. Esa noche dormí en el sillón. O intenté. El ruido del refrigerador me pareció una maquinaria enorme. A las 4 me levanté y abrí mi laptop. Entré al panel de la cerradura, revisé los accesos de Sala Maguey durante los últimos 3 meses. Renata había entrado 7 veces fuera de horario, no 5, no 4, 7. Pero había otra cosa.
En todas esas noches, 20 o 30 minutos antes, otra tarjeta abría la puerta principal del estudio. Administrador E. Sebastián Rivas. Me quedé mirando esas iniciales hasta que las letras dejaron de tener forma y administrador Rever SR. La primera vez fue un jueves a 11:48 p.m. Recordé ese jueves. Yo estaba en una cena con posibles clientes en Polanco. Sebastián insistió en que fuera. Necesitas que te vean, Mateo. Un negocio no crece si el dueño parece topo. Renata dijo que trabajaría tarde. Me mandó una foto de su laptop y una taza de té la segunda vez sábado. Yo estaba en Cuernavaca, revisando la impresión de unas etiquetas. La tercera yo dormí en el sillón del estudio después de una entrega. Seguí bajando 7 noches, 7 puertas abiertas por Sebastián antes de Renata. Eso no probaba nada. Eso probaba todo. Abrí las cámaras del pasillo. Guardábamos video por 30 días, las primeras fechas ya no estaban. Las últimas sí, el archivo de la madrugada anterior existía. Le di play, la imagen era gris, sin sonido. A las 2:07, Sebastián entró al pasillo con una gorra negra. Miró hacia la cámara, sonrió apenas. Levantó 2 dedos como saludando a un guardia invisible. Luego abrió la puerta principal. A las 2:13 Renata llegó, no iba sola. Diego Luján caminaba detrás de ella. Sentí un alivio horrible, como si una parte enferma de mí agradeciera que el mundo todavía coincidiera con la historia que me habían contado. Pero a las 2:49 Diego salió solo, se abotonaba la chamarra. Se veía molesto. Caminó hacia la escalera sin atrás. A las 3:02 Sebastián entró a Sala Maguey. No salió hasta las 4:11. Renata salió 5 minutos después. Llevaba el cabello húmedo, pausé el video. Mi reflejo apareció sobre la pantalla negra. Tenía la cara de alguien mayor, no por arrugas, por cansancio. En la esquina de la mesa estaba la pluma fuente verde de nuestra boda. La pluma que Sebastián nos regaló. No la tenía en casa desde hacía semanas. Pensé que la había perdido. Renata dijo que quizás se quedó en el coche. Ahí estaba en el video sobre la mesa de Sala Maguey, junto a la mano de Sebastián. La usó para firmar algo, adelanté. No había audio, solo imágenes. Sebastián sacó una carpeta. Renata negó con la cabeza. Él puso algo frente a ella, ella lloró. Él le tomó la mano, ella la retiró, luego firmó con nuestra pluma, apagué la laptop, fui al baño y vomité. No salió mucho, café, ácido, saliva, me quedé arrodillado frente al excusado, con la frente apoyada en la tapa fría. En el espejo, mi cara estaba partida por la luz azul del amanecer. Renata tocó la puerta. Mateo, no respondí. ¿Estás bien? Abrí la puerta. Ella me vio y entendió algo, no todo, pero algo. Vi los videos. Su boca se abrió. Mateo, Diego salió antes. Se apoyó en el marco. Déjame explicarte, qué curioso. Todos quieren explicar después de cerrar la puerta. Pasé junto a ella. Fui por las llaves. Ella me siguió descalza. No vayas con Sebastián así. ¿Así cómo? Como si no tuvieras nada que perder. Me detuve, la miré. Eso ya lo arreglaste tú. Fui al estudio con la laptop en la mochila. Sebastián no había llegado. Jimena estaba en su escritorio dibujando un logotipo con audífonos puestos. Le dije que se tomara el día. No preguntó. Agarró su termo y se fue. Entré a la oficina de Sebastián, olía a su colonia de madera, a café y a clavo. En el bote de basura había barquitos de servilleta, muchos, como una flota hundida. Revisé su escritorio. No me enorgullece, pero hay momentos donde la dignidad parece un lujo para gente que todavía tiene piso. Encontré una carpeta gris con el nombre de Diego, contrato de cesión de cuentas, no entendí al principio. Luego sí. Nopal Negro cedía los derechos de estrategia, imagen y expansión del proyecto de Diego Luján a una nueva sociedad. Rivas en Asociados Creativos, el representante de Nopal Negro aparecía como Sebastián, la testigo era Renata Morales, mi esposa. Su firma estaba al final hecha con tinta verde, la misma tilde de nuestra pluma. Me senté en la silla de Sebastián. Toda la historia cambió de forma. Diego no era solo un amante, era una carnada, o un cómplice menor. Renata no había ido a mi estudio únicamente a traicionarme en una mesa. Había firmado la salida del cliente más grande que teníamos, el proyecto que podía pagar 3 meses de nómina, la cuenta que Sebastián decía que debíamos cuidar aunque doliera. Sobre la carpeta había una nota adhesiva. Sin drama, M. Mateo. Me conocía tanto que había escrito mi reacción antes de que ocurriera. Escuché la puerta. Sebastián entró hablando por teléfono. Sí, güey, lo vemos en la tarde. Sin drama, me vio en su silla y colgó. Por un segundo, ninguno habló. Luego sonrió. Ya encontraste la novela. Levanté la carpeta.
¿Qué es esto? Una salida ordenada. Es un robo, no es supervivencia. Caminó hacia su escritorio tranquilo. Tenía un moretón leve en el pómulo donde le pegué. Se veía casi elegante con esa marca. Nopal Negro está endeudado, Mateo. Diseñas bonito, pero no sabes cobrar. Diego quiere crecer. No va a esperar a que tú resuelvas tus emociones. Y Renata, Sebastián se metió las manos en los bolsillos. Renata entiende mejor los negocios que tú, no me levanté. Si me levantaba le pegaba otra vez. ¿Te acostaste con mi esposa? La sonrisa se le borró. Ahí estuvo la respuesta, no en lo que dijo, en lo que dejó de fingir. Eso no tiene que ver con la empresa. Me reí una risa rota. Usaste mi oficina, mi cliente, mi pluma, mi esposa. Pero no tiene que ver. Sebastián apretó la mandíbula. No fui yo quien dejó tu matrimonio solo. La frase me atravesó porque tenía veneno y tenía algo de verdad. Eso la hizo peor. ¿Desde cuándo? No hagas preguntas que no aguantas. ¿Desde cuándo? Se acercó a afuera, la mañana golpeaba los edificios con luz gris. Antes de Diego, la carpeta se me resbaló un poco de las manos. ¿Cuánto antes? Sebastián no contestó. La puerta principal se abrió. Renata entró corriendo con el cabello mojado por la lluvia. Venía sin maquillaje. Traía la blusa crema otra vez, ahora cosida con un bodón más blanco que los demás. Ese detalle absurdo me partió. Mateo, por favor. La miré. Dime que no fue antes de la boda. Ella se detuvo. El estudio entero pareció quedarse sin oxígeno. Sebastián murmuró, Renata. Ella lo miró con odio, no con amor, no con culpa. Con odio, y ahí entendí que yo no estaba viendo una historia de amantes felices, estaba viendo otra cosa, algo más sucio, más largo, más cobarde. Fue una vez, dijo ella. No respiré antes de la boda, una vez. Estábamos borrachos después de la despedida de Jimena. Yo estaba asustada. Tú y yo peleábamos por dinero. Sebastián me llevó a casa. La pluma verde volvió a mi memoria, el regalo de bodas, la mano de Sebastián en mi hombro. Luego pasó otra vez, dije. Renata bajó la cabeza. Después de casarnos, no, te lo juro, hasta hace 3 meses. Sebastián soltó una risa corta. No llores cosas que ya no sirven. Renata giró hacia él. Cállate. Él levantó las cejas. ¿Ahora sí? Ella temblaba. Me amenazó. La palabra quedó suspendida. Yo miré a Sebastián. Él negó con la cabeza, aburrido. No me empecemos con melodramas. Renata sacó su celular. Abrió algo con dedos torpes. Me lo dio, eran capturas. Mensajes de Sebastián. Si Mateo se entera de lo nuestro antes de tiempo, pierden el estudio. Diego puede entrar conmigo o hundirse con ustedes. Firma como testigo. Es trámite, no seas niña, Ren. Tú también quieres salir de esa vida de pagos mínimos. Mateo no tiene... Si tú cooperas. Leí hasta que las letras se volvieron manchas. No la absolvía. Nada la absolvía, pero la historia se torció. Renata no había sido solo deseo. También había sido cobardía, ambición, miedo, vanidad. Y Sebastián había metido los dedos en cada grieta. ¿Y Diego? Pregunté. Ella se limpió la nariz con la manga. Diego fue real. Eso no te lo voy a mentir. Me gustó sentirme mirada. Me gustó que alguien no me hablara de facturas. Me odio por eso. Qué valiente odiarte después. Aceptó el golpe en silencio. Sebastián se enteró, me siguió. Me dijo que podía destruirte con el contrato, con las cámaras, con todo. Me convenció de firmar. Dijo que si no, te iba a dejar sin cliente y sin socio de todos modos. Sebastián aplaudió despacio. Qué bonita edición, me puse de pie. ¿Es falso? Él me miró con esa calma de hombre acostumbrado a que el mundo lo perdone por hablar seguro. Es negocio, ella firmó, Diego firmó, yo firmé. Tú no lees lo que delegas, Mateo. Ese es tu problema. Mi problema fue confiar en basura con zapatos caros. Sebastián se acercó. Por primera vez vi rabia en su cara. Yo salvé este changarro. Lo compraste por partes. Porque tú lo estabas matando. Renata se interpuso. No le hables así. Los dos la miramos. Qué extraño. Todavía defendía algo de mí. Después de haberlo roto, Sebastián sonrió. ¿Ves? Ese es tu talento, Ren. Llegar tarde al papel correcto. Ella le soltó una cachetada. Sonó seca. En la recepción algo cayó. Quizá una taza. Quizá mi idea de la vida. Sebastián se tocó la mejilla, igual que cuando yo le pegué, pero esta vez no amenazó, se rió. Perfecto, ahora sí todos somos víctimas. Saqué la laptop y la puse sobre la mesa. Las cámaras están respaldadas, los accesos también. Los mensajes, si Renata los entrega, prueban coerción. El contrato se va a pelear. Sebastián dejó de reír. ¿Con qué dinero? No contesté. Él sabía dónde pegar. ¿Con qué abogado, Mateo? ¿Con la alcancía de Japón? ¿Con tus tarjetas topadas?
Renata cerró los ojos al escuchar lo de la alcancía. Sebastián siguió. Te voy a hacer un favor, firma la salida. Te quedas con el nombre, con tus clientes chiquitos, con tus plantitas. Yo me llevo a Diego y pago una parte de la deuda. Sin drama, sin drama. Las palabras de su nota, las palabras de su vida, sentí una calma rara. No era paz, era cansancio puesto de pie. Tomé la pluma verde de la mesa, la abrí, la tinta brilló oscura en la punta. Sebastián sonrió creyendo que había ganado. Firmé, pero no su contrato, firmé una hoja en blanco y escribí a mano. Sebastián Rivas queda removido de todo acceso físico y digital a Nopal Negro a partir de este momento, por uso no autorizado de instalaciones, conflicto de interés y apropiación indebida de clientes. Mateo Aranda, socio fundador. Él soltó una carcajada. Eso no vale nada. Tal vez no. Arranqué la hoja de la libreta. Pero empieza aquí. Luego abrí la app de la cerradura y le quité todos los accesos. El sistema pidió confirmación, confirmé. En el celular de Sebastián sonó una notificación. La miró, su cara cambió apenas lo suficiente. Estás haciendo una pendejada. ¿Puede ser? Bloqueé su correo del dominio. Cambié la contraseña maestra, revocar, revocar. Cada clic era pequeño. Cada clic respiraba por mí. Sebastián se lanzó hacia mi laptop. Renata se puso enfrente. No. Él la empujó del hombro. No fue un golpe grande, pero ella cayó contra la silla y yo dejé de pensar. Lo tumbé contra la pared. Esta vez sí le pegué bien. Una vez, dos, él me agarró la sudadera. Tiramos una maceta. La tierra se regó sobre el piso blanco. Renata gritó mi nombre. Yo no escuchaba. Solo veía su mano empujándola. Su olor a clavo. Sus barquitos. Su pluma. Mi mesa. Cuando llegaron los policías, llamados por el administrador del edificio, Sebastián estaba sentado en el suelo con sangre en la nariz y yo tenía los nudillos abiertos. Renata sostenía mi mano con una toalla, aunque yo intentaba apartarme. Suéltame, le dije. Ella obedeció. Eso me dolió también. Las semanas siguientes no tuvieron música, solo trámites, abogados, correos, capturas, mensajes. La empresa quedó como un animal atropellado. Diego se fue con Sebastián de todos modos. No quiso problemas, dijo que respetaba mucho mi trabajo y que lamentaba lo personal. ¿Lo personal? Como si mi vida fuera una cláusula incómoda al final de un contrato. Perdí 2 clientes más. Jimena renunció llorando. Me abrazó en la puerta y me dejó su termo rosa olvidado. No fui capaz de llamarla para devolvérselo. El estudio siguió abierto, pero por dentro ya no era el mismo. Cambié el nombre de Sala Maguey por Sala 2. No por madurez, por supervivencia. Cada vez que veía la palabra maguey, sentía la madrugada pegada en los dientes. Renata se fue a casa de su hermana en Narvarte. No se llevó mucho, 3 maletets, sus libros de diseño, la crema de manos, el arete de perla que quedaba en la mesita. Dejó la sudadera mía doblada sobre la cama. También dejó una carta. No la abrí hasta una semana después. La encontré bajo la alcancía de Japón. La alcancía seguía intacta. Pesaba más de lo que recordaba. La carta decía poco. Decía que no había perdón que pudiera pedirme sin volver a lastimarme. Decía que Sebastián no la obligó a besar a Diego. Decía que Diego no la obligó a mentirme. Decía que el miedo no borraba la elección. Decía que ella había confundido ser vista con ser amada. Decía que el día de nuestra boda, cuando Sebastián le regaló la pluma, sintió asco y no me dijo nada porque quería empezar limpias sin ensuciar el altar. Esa frase me dejó sentado en el piso. Quería empezar limpia. Uno no empieza limpio escondiendo lodo bajo la alfombra. Al final escribió: no voy a pedirte que me esperes, solo voy a devolverte todo lo que pueda, y firmó con su nombre completo, Renata Morales, no Reni, no tu esposa, su nombre completo. Como si ella también se hubiera divorciado de una versión de sí misma. El divorcio tardó 8 meses. 8 meses de vernos en oficinas con aire acondicionado, de firmar hojas donde cabían 2 años de matrimonio, de repartir platos, muebles, deudas y silencios. Mi mamá dejó de preguntar por ella después de Navidad. Mi papá solo me ponía la mano en el hombro y decía: vente a comer. Los hombres de su generación creen que un caldo resuelve lo que no se sabe nombrar. Renata entregó los mensajes. Declaró contra Sebastián en la demanda civil. Eso ayudó a frenar parte del contrato, no a salvar la cuenta de Diego. Recuperé algunos derechos, perdí dinero. Gané una cicatriz administrativa que todavía aparece cuando reviso estados de cuenta. Sebastián abrió su agencia en Polanco. Le fue bien al principio. A la gente le importa menos la ética cuando el logo queda bonito. Luego Diego cerró su barra de mezcal por problemas con inversionistas. Sebastián empezó a deber.
Un día vi su nombre en una nota pequeña de negocios. Disputa legal entre socios creativos. No sentí felicidad, me asustó no sentirla. Creí que odiarlo me iba a mantener caliente. El odio también es secreta. A Renata la vi una última vez en un café de la Narvarte, casi un año después de la notificación. Nos citamos para entregarme unos documentos fiscales que habían llegado a su correo viejo. Llegó con un vestido azul sencillo y el cabello más corto. No traía anillo, por supuesto. En la muñeca llevaba una pulsera de hilo rojo, de esas que venden afuera de las iglesias. La vi darle vueltas con el pulgar. Ese era su nuevo tic. Yo llevaba la pluma verde en la mochila. No sé por qué la había guardado tanto tiempo. Tal vez porque algunas cosas no se tiran hasta que dejan de morder. Pedimos café. Ninguno tocó el pan. Te ves más flaco, dijo. ¿Como mal? Sigues sin desayunar. Casi sonreímos. Casi eso fue lo triste. Que todavía había caminos viejos entre nosotros. Frases que sabían llegar solas. Pequeñas costumbres buscando casa en una ciudad demolida. ¿Cómo está el estudio?, preguntó vivo. Eso es mucho. Asentí, ella miró por la ventana. Pasó un organillero empujando su caja, la música salió desafinada, dulce, rota. Una señora dejó unas monedas, el sonido de las monedas me recordó la alcancía de Japón. Vendí el coche, dijo Renata, la miré. Con eso pagué el late que faltaba del préstamo que estaba a mi nombre, te mandé el comprobante, lo vi. También hablé con Jimena, le di una recomendación para una agencia, que bien. El café llegó. El mesero dejó las tazas con cuidado, como si supiera que la mesa cargaba algo frágil. Renata envolvió la taza con las dos manos. Estoy yendo a terapia. No respondí. No te lo digo para que pienses nada. Solo necesitaba decirlo sin que sonara a excusa. Está bien. Me miró. ¿Tú? Negué. Yo camino. ¿Caminas? Mucho. De noche. Siempre te dio miedo caminar de noche. Ahora me da miedo quedarme quieto. Ella bajó la mirada. Ese día no hubo gritos. No hubo reclamos nuevos. Lo peor ya se había dicho. Lo que quedaba era la resaca. Saqué la pluma verde de la mochila. Renata la vio y su cara se cerró. ¿Por qué la traes? La puse sobre la mesa. Quería tirarla, pero no podía. No me la des. No te la estoy dando. Pedí la cuenta. El mesero la trajo en una charolita metálica. Tomé la pluma, abrí la tapa y firmé el recibo. La tinta verde salió irregular como sangre vieja. Luego dejé la pluma sobre la charola. Renata entendió. ¿No tienes que dejarla aquí? Sí. Mateo, no quiero seguir cargando regalos de gente que nos usó. Ella tocó la pulsera roja. Nosotros también nos usamos. La frase fue baja. No buscaba herirme. Por eso dolió, pagué en efectivo. Me levanté, Renata también durante un segundo pareció que iba a abrazarme. Yo también lo pensé. Nuestros cuerpos recordaron antes que nosotros, pero no nos movimos. Perdón, dijo. La palabra ya había llegado tarde muchas veces. Esta vez no pidió entrada. Solo se quedó ahí. Asentí. Cuídate, Renata. Sus ojos brillaron. Tú también, Mateo. Salí del café. Afuera la tarde estaba fría. La ciudad olía a pan dulce, gasolina y jacarandas mojadas. Caminé sin mirar atrás hasta la esquina. Un camión pasó levantando agua sucia. Me salpicó los tenis. No me importó. Esa noche volví al estudio. Ya no había letrero de nopal negro. Lo había cambiado por uno más sencillo, de metal negro, sin adornos. Aranda Estudio. Jimena había vuelto por proyectos no de planta. 2 clientes pequeños pagaban a tiempo. Yo aprendí a cobrar anticipos. Aprendí a cerrar la laptop. Aprendí a no llamar hogar a cualquier lugar donde alguien dejaba su cepillo de dientes. La sala 2 seguía ahí. Entré con una caja de focos nuevos. Cambié la luz fría por una cálida. Moví la mesa. Tiré las servilletas viejas. Lavé las paredes, no porque creyera que se podía borrar lo ocurrido, porque a veces limpia o no borra. Solo te permite respirar. Debajo de una pata de la mesa encontré algo, un botón, no el de Renata. Ese lo había guardado meses en un cajón y luego lo tiré una madrugada, sin ceremonia. Este era de una camisa vieja mía, negro barato con 2 agujeros. Se habría caído en alguna junta, algún día cualquiera, antes de todo. Lo sostuve en la palma, me reí. No fuerte, no feliz, solo me reí. La vida también deja señales que no significan traición. A veces un botón es solo un botón. A veces es lo único que queda para recordar que uno todavía puede coserse. Abrí la ventana. Desde la calle subió el ruido de un vendedor de camotes, largo y triste, como un animal de vapor cruzando la noche. La luz nueva cayó sobre la mesa limpia. Guardé el botón negro en mi bolsillo y apagué la sala. La cerradura hizo un clic suave. Esta vez nadie más tenía la llave.